Margarita abrió los ojos y no supo dónde se encontraba, un techo blanco, olor a medicamentos, el murmullo apagado de voces tras la puerta. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sin sonido. Intentó mover la mano. Los dedos apenas le obedecían, como si pertenecieran a otra persona. «Doña Margarita, ¿me oye?». La voz sonó desde muy lejos, a través de una densa capa de algodón. Giró la cabeza. A su lado había un hombre desconocido de unos 50 años con bata blanca. «Está en el hospital», continuó él lentamente como si temiera que no le entendiera. «Ha estado en coma 7 meses. Tuvo un accidente. Por desgracia, no pudimos salvar a su marido». 7 meses. Un accidente. Su marido, Antonio. Las palabras se unían formando frases, pero el sentido se le escapaba como arena entre los dedos. Margarita intentó decir algo, pero la garganta se le cerró por la sequedad. El médico le sirvió agua en un vaso, la ayudó a incorporarse y se lo acercó a los labios. «Beba poco a poco. No se apresure». El agua le quemó la garganta. Margarita dio unos sorbos y se dejó caer de nuevo sobre la almohada. 7 meses. Antonio ya no estaba. Aquellas palabras daban vueltas en su cabeza, pero no le provocaban nada, ni lágrimas, ni un grito, ni dolor. Solo un vacío, inmenso y frío como una casa abandonada. «Necesita tiempo», dijo el médico al ver su mirada vidriosa. «Es una reacción normal después de un coma. Las emociones volverán poco a poco». Pero no volvían. Ni siquiera cuando unos días después le permitieron levantarse. Ni siquiera cuando vio su reflejo en el espejo, delgada, pálida, con las mejillas hundidas y los ojos apagados, no sintió nada. Era como si su alma se hubiera quedado allí, en aquellos 7 meses de la nada, y no quisiera regresar. Pasó otras 3 semanas en el hospital. El alta llevó varios días más, documentos, firmas, recomendaciones médicas. Todo pasaba de largo como si fuera la vida de otra persona. Margarita asentía en silencio, cogía los papeles y los guardaba en el bolso. Su compañera de habitación, una mujer robusta de rostro amable, intentó entablar conversación, pero se rindió pronto al ver su completa indiferencia. Cuando Margarita salió del hospital, era un cálido día de septiembre. El sol brillaba con fuerza y las hojas de los árboles apenas comenzaban a amarillear. La gente corría de un lado a otro, ocupada en sus asuntos. La vida seguía, indiferente a su dolor. Margarita se detuvo en la salida, sin saber a dónde ir. A casa, no. No a ese lugar donde cada objeto le recordaría a Antonio. Primero, al cementerio. Llamó a un taxi y se puso en camino. El conductor, un hombre de unos 40 años con cara de buena persona, intentó iniciar una conversación, pero Margarita miraba por la ventanilla en silencio, y él calló. La ciudad pasaba a su lado, calles conocidas, letreros de tiendas, semáforo. Todo era igual, pero al mismo tiempo ajeno. El cementerio la recibió con silencio. Margarita pasó junto a la entrada, donde una anciana vendía flores, y se adentró por una de las avenidas. Encontró la tumba de Antonio enseguida. La parcela era reciente, la tierra aún no se había asentado. Sobre el montículo negro con una cruz, había una fotografía enmarcada. Antonio sonreía, con los ojos entrecerrados por el sol. Margarita se detuvo a 2 pasos de la pequeña valla y se quedó inmóvil. La tumba estaba cuidada. Flores frescas, crisantemos y rosas, llenaban los jarrones. La tierra estaba pulcramente allanada, la valla limpia. Alguien venía por aquí con regularidad. «¿No le da vergüenza?», resonó una voz áspera a su espalda. Margarita se giró. A su lado había una mujer de unos 70 años, con un pañuelo gris y una chaqueta descolorida. Su rostro era severo, los labios apretados, y en sus ojos se leía una condena abierta. «Perdone». Margarita no entendió de inmediato que la mujer se dirigía a ella. «Ni una sola vez ha aparecido por la tumba de su marido», continuó la anciana, mirándola de forma inquisitiva. «Han pasado 7 meses y usted, como si se la hubiera tragado la tierra. Pero su hija ha venido todos los días. Todos los días. Le ha traído flores y ha limpiado. Ella, y no usted, su esposa». Margarita sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Una hija? ¿Qué hija? Yo no tengo ninguna hija», dijo con voz ahogada. La anciana resopló. «¿Cómo que no? Una adolescente de unos 15 años. Viene todos los días. Ayer mismo estuvo aquí, y anteayer también. Siempre sola, muy callada. Por cierto, se parece mucho a usted. El mismo pelo oscuro, la misma forma de los ojos. Por eso pensé que era usted la esposa del difunto». «Se equivoca», Margarita negó con la cabeza. «Mi marido y yo no teníamos hijos. No podíamos tenerlos». Quiso darse la vuelta y marcharse, pero las piernas no le respondían. La anciana la midió con una larga mirada y luego se encogió de hombro. «No sé lo que tendrían o dejarían de tener. Yo sé lo que veo. La chica viene, lo llama a papá, llora sobre su tumba y también va a esa otra tumba de al lado.
Señaló la parcela contigua. Margarita se giró lentamente. Junto a la tumba de Antonio, separada por un pequeño sendero, había otra lápida a la que la mujer apuntaba. Susana Cuevas. En la fotografía, una mujer de unos 40 años, de rasgos suaves y sonrisa triste. ¿Qué sabe de esa chica?, preguntó Margarita, sintiendo como todo en su interior se contraía en un nudo apretado. Pues yo vengo aquí todos los días, dijo la mujer, haciendo un gesto con la mano. Mi marido está enterrado aquí desde hace 3 años, así que vengo, limpio un poco. Aquí todos nos conocemos. La chica es callada, educada. A veces habla sola, pensando que nadie la oye. Papá, cómo te echo de menos. Eso es lo que dice. Margarita se alejó un poco de la tumba de su marido y se sentó en un banco junto a un gran monumento ajeno. Le daba vueltas la cabeza y le zumbaban los oídos. Una hija. Antonio tenía una hija, de 15 o 16 años. Eso significaba que había nacido cuando ya estaban casados. ¿Se encuentra mal? La anciana se acercó. Su tono se había suavizado. ¿Quiere que le traiga agua? No, gracias. Margarita levantó la cabeza. ¿Cómo se llama la chica? Ana, me parece. ¿Y quién es esa Cuevas? Susana Cuevas. Margarita intentó recordar si alguna vez había oído ese nombre. Quizás Antonio había mencionado a alguien con ese apellido, una colega, una conocida. Pero su memoria estaba en blanco. ¿A qué hora suele venir?, preguntó Margarita. Normalmente después de comer. La mujer miró su reloj. Debería estar al llegar. Margarita se quedó sentada en el banco. La mujer, que se presentó como Carmen, se fue hacia la tumba de su marido, pero de vez en cuando miraba hacia atrás, claramente intrigada por lo que ocurriría. Pasaron unos 20 minutos. Margarita permanecía inmóvil, mirando la tumba de Antonio. La fotografía la miraba con reproche. ¿O solo era su imaginación? Antonio. Su Antonio, con quien había vivido 18 años. Antonio, que le había jurado amor eterno, que le había cogido la mano después de la operación cuando los médicos dijeron que no podrían tener hijo. Antonio, que la había engañado. Engaño. La palabra resonó en su cabeza como una sentencia. Un engaño, una hija con otra mujer, una doble vida. Tantos años ocultándole una hija. Tantos años mintiendo. Y ella no había sabido nada, no se había dado cuenta de nada. ¿Cómo era posible? Margarita levantó la cabeza y la vio. La chica caminaba lentamente por la avenida, con la cabeza gacha. En sus manos, un pequeño ramo de ásteres. El pelo oscuro, recogido en una coleta. Una figura delgada, vestida con vaqueros y una cazadora. Se acercó a la tumba de Antonio, se arrodilló y empezó a quitar las hojas secas y a arreglar las flores. Sus movimientos eran precisos, habituales. Margarita la observaba, incapaz de moverse. La chica susurraba algo, inclinada sobre la lápida. Luego se secó los ojos con la manga, se levantó y pasó a la tumba de al lado, la de Susana Cuevas. Allí repitió el mismo ritual: limpiar, colocar las flores, susurrar unas palabras. Doña Carmen se acercó a Margarita y le dijo en voz baja: ahí la tiene, esa es la chica. Todos los días así. Y nadie se lo manda, viene por sí misma. Margarita se levantó con las piernas temblorosas, pero se obligó a acercarse. La chica aún no la había visto, estaba de espaldas, hablando con la fotografía de su madre. Ana, la llamó Margarita. La chica se sobresaltó y se giró bruscamente. Por un segundo sus miradas se cruzaron, y Margarita vio reconocimiento en los ojos de la adolescente. No sorpresa ni interrogación, sino reconocimiento. Como si Ana supiera desde hacía mucho tiempo quién tenía delante. «Usted es». La chica titubeó y luego suspiró. «Margarita, ¿me conoces?». Margarita dio un paso más. Ana asintió. «Papá me enseñaba fotos. Me hablaba de usted». Un silencio pesado e insoportable se instaló entre ellas. Margarita miraba a la chica y veía en ella los rasgos de Antonio, los mismos pómulos, la misma barbilla, incluso la forma de hablar. «¿Es verdad?», preguntó Margarita. «¿Eres su hija?». «Sí», respondió Ana con sencillez. «Tengo 15 años. Nací el 10 de marzo. ¿Por qué vienes aquí todos los días?», preguntó Margarita, sintiendo como todo se derrumbaba en su interior. Ana miró la tumba de su padre. «¿Por qué lo quería?». «Era un buen padre. Venía a verme, me ayudaba con los deberes, me hacía regalos. Y cuando mamá murió, él dijo que me llevaría a vivir con él. Solo tenía que hablar con usted». Pero no le dio tiempo. La voz de la chica se quebró. Se dio la vuelta para ocultar las lágrimas. Margarita se quedó allí, sin saber qué hacer ni qué decir. Consolarla. Pero ¿cómo consolar a una niña cuya existencia había anulado toda tu vida? «Él la quería a usted», dijo Ana de repente sin volverse. «Papá siempre decía que usted era la persona más importante de su vida, que usted no tenía la culpa de nada». «¿No tenía la culpa? ¿De qué?». «De que su marido tuviera una hija con otra mujer».
de que durante tantos años hubiera vivido en la ilusión de un matrimonio feliz. Margarita se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Doña Carmen la llamó, pero ella no se detuvo. Necesitaba irse, escapar, esconderse de aquella pesadilla que no hacía más que empezar. Pero incluso cuando el taxi la alejó del cementerio, incluso cuando llegó a casa, al apartamento vacío donde todo le recordaba a Antonio, un pensamiento no la dejaba en paz. Si esa chica decía la verdad, ¿quién había sido ella durante todos esos años? ¿Una esposa o solo una mentira conveniente? Margarita no durmió en toda la noche. Se quedó tumbada en la oscuridad, mirando al techo, intentando unir los pedazos de su vida en un todo coherente. Pero no encajaban. Antonio, su marido, el hombre en quien confiaba ciegamente, resultó ser un desconocido. 16 años atrás, había ocultado que otra mujer se había quedado embarazada de él, y la mentira había rodado como una bola de nieve. ¿Cómo lo había conseguido? ¿De dónde sacaba el tiempo? Cuando se iba con aquella mujer, Susana, y con su hija. Margarita recordó sus viajes de negocios, las veces que se quedaba hasta tarde en el trabajo, los fines de semana que supuestamente pasaba con amigos. ¿Cuánto de todo eso era verdad y cuánto una tapadera? Cerró los ojos, tratando de calmar el temblor que le recorría el cuerpo. La traición no era solo un hecho. Impregnaba cada día que habían vivido juntos, envenenando sus recuerdos. Por la mañana, Margarita se levantó destrozada, con la cabeza pesada. Se duchó y se tomó un café, pero le supo amargo como la hiel. En el espejo un rostro ajeno le devolvía la mirada, demacrado, envejecido, con los ojos apagados. Apartó la vista. Margarita pasó todo el día en casa, revolviendo las cosas de Antonio. Su ropa en el armario, sus documentos en un cajón del escritorio, sus libros en la estantería. Todo conservaba su olor, su presencia. Buscaba alguna pista, alguna prueba de que Ana era un error, un malentendido, pero no encontró nada. Antonio era meticuloso, demasiado meticuloso. Al día siguiente, miércoles, Margarita volvió al cementerio. No sabía por qué, pero una fuerza la arrastraba hasta allí, como si solo en ese lugar, junto a la tumba de su marido, al lado de aquella chica, pudiera encontrar respuesta. Llegó a las 3 de la tarde. Doña Carmen estaba sentada en un banco junto a la entrada, con una bolsa de basura llena de flores marchita. Al ver a Margarita asintió. «Ha vuelto. La chica ya está aquí, llegó hace unos 20 minutos». Margarita caminó en silencio hacia la tumba. Ana estaba en cuclillas junto a la lápida de su padre, arreglando las flores. Al oír sus pasos, se giró. En su rostro se reflejó la sorpresa, y luego la cautela. «Hola», dijo la chica en voz baja, poniéndose de pie. «Hola». Margarita se detuvo a un par de metros. «¿Vienes todos los días?» «Sí, después del instituto. Mi última clase acaba a las 2. Me da tiempo a llegar antes de que oscurezca». «¿Vives lejos?» «En la calle Goya. Unos 20 minutos en autobús». Margarita asintió. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Ana bajó la mirada. Era evidente que no sabía cómo comportarse, qué decir. «Háblame de tu padre», pidió Margarita, sentándose en el banco junto a la tumba. «¿Con qué frecuencia os veíais?» Ana se acercó lentamente y se sentó en el borde del banco, dejando una distancia considerable entre ellas. «Una vez a la semana, seguro. A veces más. Venía por la tarde, paseábamos, hablábamos. O me recogía y íbamos al Parque del Retiro, al estanque, y nos quedábamos mirando los barcos». La voz de la chica era serena, pero Margarita percibía en ella un dolor reprimido. «Era bueno. Siempre se interesaba por mis cosas, me ayudaba con las matemáticas. Se me dan fatal. Para mi cumpleaños me regalaba libros. Me encanta leer». «¿Y tu madre?» A Margarita le costó pronunciar la palabra. «Susana, ¿cómo era?» Ana levantó la cabeza y miró hacia la tumba vecina. «Tranquila, buena. Trabajaba mucho, era contable. Siempre llegaba a casa agotada, pero nunca se quejaba. Preparaba la cena, me revisaba los deberes, me leía cuentos por la noche cuando era pequeña». La chica guardó silencio y luego añadió, «Murió de cáncer. Estuvo enferma 1 año y medio. Papá pagó el tratamiento, pero no sirvió de nada». Margarita apretó los dientes. Antonio pagaba el tratamiento, mantenía a una hija. Eso significaba que el dinero del presupuesto familiar no solo se iba en viajes de negocios y encuentros con amigos. ¿Cuántos secretos más se habría llevado a la tumba? «¿Por qué no me habló de ti?», se le escapó a Margarita. Ana la miró fijamente estudiándola. «Tenía miedo. Miedo de que usted lo odiara. Decía que había cometido un error terrible hacía mucho tiempo, que no le contó la verdad en su momento y que ya no podía arreglarlo, porque habían pasado demasiados años y no podía abandonarme». La chica suspiró. «Repetía que me quería a mí, pero que usted también, que usted era muy importante en su vida, que la quería y que usted no tenía la culpa de nada». Margarita se cubrió el rostro con las manos. «Sin culpa de nada. ¿Pero por qué dolía tanto?».
¿Por qué cada palabra de esa niña la cortaba como un cuchillo? Iba a contárselo todo, continuó Ana. Después de que mamá muriera, quería llevarme a vivir con él, con ustedes. Decía que había llegado el momento de ser sincero. Pero no le dio tiempo. El accidente. El mismo accidente que se había llevado la vida de Antonio y había sumido a Margarita en un coma de 7 meses. ¿Casualidad o algo más? ¿Con quién vives ahora?, preguntó Margarita, bajando las manos. ¿Dónde vives? Con mi tía Verónica, la hermana de mi madre. Me acogió después de que mamá muriera. Ana desvió la mirada. Tiene 3 hijos. No tienen mucho dinero. Intento no molestar, pero sé que soy una carga para ella. En la voz de la chica sonó una desolación tan profunda que a Margarita se le encogió algo por dentro, pero se contuvo de inmediato. No podía sentir lástima, no podía encariñarse. Esa chica era el resultado de una infidelidad. Un recordatorio vivo de una traición. Tengo que irme, dijo Margarita bruscamente, levantándose. Lo siento. Se dirigió rápidamente hacia la salida, sin mirar atrás. Doña Carmen la siguió con una larga mirada, pero no dijo nada. Al día siguiente, jueves, Margarita volvió a encontrarse en el cementerio. Y el viernes y el sábado. Llegaba, se sentaba en el banco y observaba en silencio cómo Ana cuidaba de las tumbas. La chica no intentaba iniciar la conversación, solo saludaba al llegar y se despedía al irse. Trabajaba con concentración, con esmero, como si cada movimiento estuviera planeado. El domingo por la mañana, doña Carmen no pudo más. ¿Va a seguir ahí sentada como una estatua? La chica no tiene la culpa de nada. No fue ella quien le comió el coco a su marido. Lo sé, respondió Margarita secamente. ¿Y entonces por qué no habla? Hable con ella como es debido. Se ve a la legua que la cría está sufriendo. Margarita miró la tumba de Antonio. Ana estaba cambiando el agua de los jarrones, cortando con cuidado los tallos de las flores. Un movimiento preciso, habitual. ¿Cuántas veces lo habría hecho en los últimos 7 meses? Ana, la llamó Margarita. La chica se sobresaltó y se giró. Sí, vamos a dar un paseo, a hablar. Salieron del cementerio y caminaron por una calle tranquila, flanqueada por casas bajas. Era un cálido día de septiembre. Las hojas crujían bajo sus pies, y el aire olía a otoño. Háblame de tu tía Verónica, pidió Margarita. Ana caminaba a su lado con las manos en los bolsillos de la cazadora. La tía Verónica es 10 años mayor que mi madre. Es estricta, práctica. Tiene 3 hijos: Carlos, de 19, que estudia formación profesional, Olivia, de 16, que está terminando el instituto, y Goyo, que tiene 8. El marido de mi tía es camionero, pasa mucho tiempo fuera. Tienen poco dinero. Ana hizo una pausa y luego añadió, mi tía no quería acogerme, pero no había nadie más. ¿Te trata mal? No, es solo que me siento de más. Mi tía suspira cada vez que me ve. Dice que no hay comida para todos, que no hay dinero para comprar ropa. Olivia está enfadada porque ahora tiene menos espacio en su habitación. Duermo en un sillón cama que le han puesto. Carlos lo tolera, pero tampoco está contento. Solo Goyo me trata normal. A veces jugamos a las damas. Margarita guardó silencio, pensativa. El panorama era desolador. Una adolescente huérfana, obligada a vivir con unos parientes que la veían como una carga. ¿Tu padre ayudaba con dinero?, preguntó Margarita. Sí, cada mes le hacía una transferencia a mi madre. Y después de su muerte a la tía Verónica. Pero ahora, Ana no terminó la frase. Ahora su padre no estaba, y el dinero tampoco. La tía Verónica se había quedado con una boca más que alimentar y sin apoyo económico. Llegaron a un pequeño parque y se sentaron en un banco. Margarita miraba los columpios donde jugaban unos niños y pensaba en lo que podría haber sido si ella hubiera podido tener hijo. Quizá entonces Antonio no la habría engañado. ¿O lo habría hecho de todos modos? Simplemente habría habido hijos en ambas familias. Margarita, la llamó Ana en voz baja. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Usted me odia? Margarita se giró hacia ella. La chica la miraba directamente sin apartar los ojos. Había en su mirada tal desamparo, tal esperanza de una respuesta sincera, que Margarita no pudo mentir. No lo sé. No sé lo que siento. Rabia, dolor, rencor, está todo mezclado. Pero tú, hizo una pausa, buscando las palabras. Tú no tienes la culpa. Eso lo entiendo, pero aún así es difícil vivir con ello, terminó Ana por ella. Sí, es difícil. Se quedaron sentadas una al lado de la otra, 2 extrañas unidas por un hombre muerto. Al cabo de un rato, Ana miró su reloj. Tengo que irme. Mi tía me dijo que volviera para las 6, para preparar la cena. ¿Tú preparas la cena? Bueno, sí. La tía Verónica llega tarde del trabajo cansada. Yo ayudo en casa. Es lo justo, ya que vivo de gorra. Margarita siguió a la chica con la mirada. Ana caminaba por el sendero encorvada, como si llevara una carga invisible sobre los hombros. 15 años.
A esa edad debería tener amigos, aficiones, los primeros amores y en su lugar tenía tumbas, una familia extraña y la sensación de no ser necesitada. El lunes Margarita fue al centro de la ciudad, a la oficina donde trabajaba Antonio. Constructora Ibérica, la empresa que había fundado 10 años atrás con su socio. Hacía más de un año que no iba por allí. Antes del accidente no tenía motivos y después no estaba para nada. La secretaria, una joven con una manicura llamativa, la recibió con indisimulada sorpresa. Doña Margarita no la esperábamos. Es decir, nos alegramos mucho de verla. ¿Cómo se encuentra? Bien, respondió Margarita secamente. ¿Está don Ignacio? Sí, claro. Ahora mismo le aviso. Ignacio Borrás, el socio de Antonio, la recibió en su despacho. Un hombre de unos 50 años, con una barba cuidada y ojos perspicaces, estaba sentado tras un imponente escritorio cubierto de papeles. Margarita, qué sorpresa. Se levantó y rodeó la mesa, pero no se acercó. ¿Cómo estás? ¿Te vas recuperando? Margarita se sentó en el sillón de enfrente. Ignacio, te cito hablar de los asuntos de la empresa. Claro, claro. Borrás volvió a su asiento y entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Qué te interesa? Todo. ¿Cómo van los proyectos, las finanzas? Tras la muerte de Antonio, el 50% de la empresa pasó a ser tuyo. El otro 50%, como antes, es mío. Los proyectos van bien. El último trimestre los beneficios aumentaron un 12%. Borrás hablaba con seguridad, pero algo fugaz asomó en sus ojos. Cautela, cálculo. Quiero ver todos los documentos, dijo Margarita. La contabilidad, los contratos, las facturas. ¿Para qué tantos detalles? Borrás se tensó. Lo llevo todo de forma honesta, no tienes de qué preocuparte. No lo dudo, pero quiero entenderlo por mí misma. No olvides que soy contable. Margarita, acabas de salir del hospital. Necesitas descansar, no sumergirte en cifras y contratos. Confía en mí, no te fallaré. Margarita lo miró fijamente. Ignacio evitaba su mirada, jugueteaba con un bolígrafo, estaba nervioso. Quiero los documentos sobre mi mesa para mañana, dijo con firmeza. Todo lo relativo al último año. Y por separado, información sobre las cuentas personales de Antonio. Necesito saber a dónde iba el dinero. ¿Las cuentas personales? Borrás frunció el ceño. Es una petición un tanto extraña. Extraña o no, insisto. Soy su viuda y copropietaria. Tengo derecho. Ignacio guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo. Los prepararé. Margarita salió de la oficina con una sensación de pesadez. Ignacio ocultaba algo. Lo había visto en su reacción. ¿Pero qué exactamente? El martes Margarita volvió al cementerio. Ana estaba allí, como siempre. Ya no se quedaban en silencio, hablaban de cosas sin importancia, del Instituto del Tiempo. Poco a poco el hielo entre ellas se iba derritiendo. Margarita, dijo Ana el miércoles, mientras caminaban desde las tumbas hacia la salida, supongo que le resultará desagradable verme. La voz de la chica tembló. Simplemente no quería perder el único vínculo que le quedaba con su padre. Margarita se detuvo y miró a Ana, delgada, con el pelo oscuro y unos ojos enormes llenos de esperanza. No pasa nada, respondió en voz baja. No te preocupes por eso. Y en ese momento comprendió que su vida había cambiado para siempre, porque esa chica no era solo una niña extraña. Era lo único que quedaba de Antonio. Algo vivo que respiraba y necesitaba amor. Y por mucho que doliera, Margarita no podía simplemente darse la vuelta y marcharse. El jueves por la mañana, Margarita recibió una llamada de la notaría. Una voz de mujer, educada y formal, le comunicó que había unos documentos relativos a la herencia de Antonio López y que era necesaria su presencia. ¿Cuándo puedo pasar?, preguntó Margarita. ¿Le viene bien hoy a las 3? Sí, gracias. Margarita colgó y se quedó un buen rato sentada en el sofá, mirando por la ventana. Fuera caía una fina llovizna otoñal. El cielo gris se cernía como un pesado velo. Documentos, herencia. Ahora saldría a la luz toda la verdad, la que Antonio había ocultado tan celosamente en vida. A las 3 en punto entró en la notaría de Elena Domínguez, en la calle del 1 de Mayo. El despacho era pequeño pero acogedor, paredes claras, sillones de cuero, olor a café y papel. Tras la mesa estaba sentada una mujer de unos 50 años con un traje gris impecable, un corte de pelo corto y cuidado y una mirada perspicaz. Margarita Sánchez, verificó. Pase, siéntese. Margarita se acomodó en el sillón de enfrente. La notaria sacó de un cajón una gruesa carpeta con documentos y la abrió. Su difunto esposo dejó un testamento, comenzó con voz pausada. El 50% del negocio le corresponde a usted, el otro 50% sigue siendo de don Ignacio Borrás. El piso del Paseo del Prado es suyo, el coche es suyo, y los ahorros de la cuenta común también. Pero hay algo más. Hizo una pausa, mirando fijamente a Margarita. Don Antonio López dejó una carta con la anotación.
abrir en caso de mi fallecimiento. Me la entregó hace 3 años. Aquí tiene. La notaria le tendió un sobresellado. En él, la conocida caligrafía de Antonio, para Margarita. Cogió el sobre con manos temblorosas. El papel era grueso y blanco. El sobre estaba cerrado con lacre rojo. ¿Puedo leerla aquí?, preguntó. Por supuesto, tómese su tiempo. Margarita abrió el sobre y desdobló la hoja. La letra de Antonio, regular y clara, llenaba la página. Margarita, mi amor, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Tengo que confesarte algo. Hace muchos años, un verano, cometí un error. Estábamos en una fiesta de empresa en una casa de campo, celebrando un gran contrato. Bebí más de la cuenta. Susana trabajaba en nuestra empresa. Ella también estaba allí. Nos pusimos a hablar y no recuerdo todos los detalles de aquella noche. Solo recuerdo que me desperté por la mañana y comprendí que te había traicionado. Quise olvidarlo. Me convencí de que fue una casualidad, una estupidez que podía enterrar y no recordar jamás. Pero un mes después, Susana vino a verme y me dijo que estaba embarazada. Al principio no la creí, pensé que mentía, que quería dinero. Pero me enseñó los análisis. Era verdad. Margarita podría haberme desentendido, podría haberla obligado a abortar, pagarle y olvidarme. Muchos lo hacen. Pero no pude. No porque amara a Susana. Nunca la amé. Simplemente era mi hija. Mi hija. Y no podía matarla, aunque fuera el resultado de mi error. Susana accedió a mantenerlo todo en secreto. Comprendía que te quería a ti, que nuestro matrimonio era lo más importante para mí. No exigió que te dejara, no me chantajeó, solo pidió ayuda económica y poder ver a nuestra hija. Acepté. Desde entonces he vivido una doble vida. Veía a Ana una vez a la semana, la ayudaba con dinero, era su padre en la medida de lo posible. Pero cada vez que volvía a casa contigo, me odiaba a mí mismo por la mentira. Cada vez que me mirabas con amor, sentía como me quemaba la conciencia. Tú no podías tener hijos. Sabía cuánto sufriste después de la operación, cómo llorabas por las noches cuando pensabas que yo dormía. Sabía que la noticia de Ana te destrozaría. Y callé. Por cobardía, por egoísmo, porque no podía perderte. Margarita, perdóname. Perdóname por la mentira, por la traición, por el dolor que te he causado. Te he amado cada día de nuestra vida juntos. Fuiste y sigues siendo la persona más importante para mí. Todo lo que hice fue un intento de salvar nuestro matrimonio, de protegerte de una verdad que te habría destruido. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y ahora tienes que saber lo de Ana. Ella no tiene la culpa de nada. Es una buena chica, inteligente, amable. Sabe de ti. Le enseñaba tus fotos, le hablaba de ti. Siempre le dije que eras una mujer maravillosa y que no tenías la culpa de nada. Perdóname una vez más. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que te quiero. Tuyo, Antonio. Margarita terminó de leer la carta y dejó caer lentamente la mano con la hoja sobre su regazo. Tenía los ojos secos, las lágrimas no llegaban. Solo sentía un peso en el pecho opresivo, insoportable. ¿Le traigo un vaso de agua?, preguntó la notaria en voz baja. No, gracias. Margarita volvió a doblar la carta y la guardó en el sobre. Dijo que había más documentos. Sí. Elena sacó otra carpeta. Don Antonio López figura oficialmente como padre de Ana López Cuevas en el certificado de nacimiento. Aquí tiene una copia. Además, en vida se hizo una prueba de ADN. Este es el informe. La paternidad está confirmada. Por lo demás, la niña tiene derecho a la herencia de su padre por ley. Margarita cogió los documentos. Certificado de nacimiento, Ana López Cuevas. Madre, Susana Cuevas García. Padre, Antonio López Fernández. Todo oficial. Margarita asintió. Pensaba en Antonio, que había ocultado a su hija durante 16 años, y en Ana, que iba cada día a la tumba de su padre. En la carta escrita para ella. Quiero copias de todos los documentos, dijo. Por supuesto. Las prepararé y se las enviaré por correo electrónico y en papel. Estaré encantada de ayudarla. Gracias. Margarita salió de la notaría al anochecer. La lluvia había arreciado. Las gotas golpeaban el asfalto y los transeúntes se apresuraban a cobijarse bajo sus paraguas. Se quedó bajo el dintel sin decidirse a salir, y pensó en qué hacer a continuación. Antonio la quería. Lo había escrito en la carta, se lo repetía a Ana. Pero el amor construido sobre una mentira, ¿era amor de verdad? Sacó el móvil, buscó el número de Ignacio Borrás y marcó. Margarita, respondió él al tercer tono, ¿ha pasado algo? Ignacio, necesito la verdad. ¿Tú sabías lo de la hija de Antonio? Una pausa. Larga, densa. ¿Cómo te has enterado?, preguntó él finalmente. Eso no importa. ¿Lo sabías? Sí. Antonio me lo contó hace unos 3 años. Me pidió que ayudara con dinero si le pasaba algo. ¿Y te callaste? Sí. No era mi secreto. No tenía derecho.
¿Alguien más lo sabía? No lo creo. Antonio era muy discreto. Ni siquiera en la oficina sospechaba nadie. Margarita apretó el teléfono con más fuerza. Ignacio, ayer te pusiste nervioso cuando te pedí los documentos. ¿Por qué? Otra pausa. Porque temía que encontraras las transferencias a Susana y a Verónica Cuevas. Temía que la verdad saliera a la luz antes de tiempo. Quería prepararte, pero no sabía cómo. ¿Están listos los documentos? Sí. Te los llevaré mañana. Bien. Colgó y llamó a un taxi. Mientras esperaba, miraba la lluvia y pensaba en el pasado. Hacía 16 años. Verano. Recordaba vagamente aquella época. Trabajaba mucho, a menudo se quedaba hasta tarde. Antonio también trabajaba sin descanso. Acababa de empezar a levantar el negocio. Apenas tenían tiempo el uno para el otro, pero ella creía que era algo temporal, que todo se arreglaría. Y mientras tanto, él la engañaba. No la engañaba. Cometió un error. Un error estúpido de borracho cuyas consecuencias se habían arrastrado durante 16 años. Llegó el taxi. Margarita se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. Por el camino, llamó a doña Carmen. Durante esos días se habían intercambiado los números. Doña Carmen, ¿ha venido Ana hoy al cementerio? Vino hace un par de horas. Estuvo sentada un buen rato, llorando. La pobre chica está destrozada, se ve. ¿Sigue allí? No, ya se fue. Dijo que tenía que irse a casa a preparar la cena. Gracias. Margarita le pidió al conductor que cambiara la ruta. Fueron a la calle Goya, donde vivía Verónica Cuevas con sus hijos y Ana. Encontró la casa rápidamente, un bloque de pisos de los años 60, con la fachada desconchada y un toldo torcido sobre el portal. Margarita sabía la dirección por Ana. Subió al tercer piso, encontró el apartamento número 12 y llamó al timbre. Abrió la puerta una mujer de unos 45 años, corpulenta, de aspecto cansado. Llevaba el pelo recogido en un moño y una bata vieja de flores. ¿Usted quién es? Preguntó con hostilidad. Margarita Sánchez, la mujer de Antonio. Necesito hablar con usted. Verónica Cuevas frunció el ceño, pero se apartó para dejarla pasar. Adelante. El apartamento era pequeño y agobiante. En la entrada se amontonaban cajas, zapatos de niño tirados por el suelo. De una de las habitaciones llegaban voces. Alguien discutía, alguien había puesto la televisión a todo volumen. Vamos a la cocina, dijo Verónica, y la guió. En la cocina, sentada a la mesa, estaba Ana pelando patatas. Al ver a Margarita se sobresaltó y se le cayó el cuchillo. Margarita susurró. Hola, Ana. Verónica cerró la puerta. ¿De qué quiere hablar? ¿De Ana? ¿Qué hay que decir de ella? Vive, come, duerme. ¿Qué más se puede pedir? Verónica, sé que es difícil para usted. 3 hijos suyos y además Ana. El dinero no llega. Desde luego que no, resopló Verónica con amargura. Antonio al menos transfería algo cada mes, ¿pero ahora qué? Yo me mato a trabajar en 2 sitios. Mi marido se pasa la vida en la carretera, y aún así no llegamos a fin de mes. Yo puedo ayudar, dijo Margarita. Económicamente. Verónica la miró con recelo. ¿Y eso por qué? Así, sin más. Ana es la hija de mi marido. Tiene derecho a recibir ayuda. Ajá, masculló Verónica. ¿Y qué? ¿Va a venir cada mes a controlar cómo vivimos? No. Pensaré en otra solución. Margarita miró a Ana, que seguía sentada con la cabeza gacha, en silencio. Pero necesito tiempo. Verónica se encogió de hombro. Tiempo tiene usted. Yo no. Así que si se le ocurre algo concreto, llame. Sacó una servilleta de un armario, apuntó su número con un rotulador y se la tendió a Margarita. Gracias. Margarita cogió la servilleta y se volvió hacia Ana. ¿Podemos hablar a solas un momento? Ana asintió y se secó las manos en el delantal. Salieron al rellano y bajaron un tramo de escaleras. Olía a humedad y a tabaco rancio. Ana, he estado en la notaría, empezó Margarita. Tu padre dejó una carta. En ella hablaba de ti, lo confesó todo, pedía que recordáramos que ninguno de nosotros tiene la culpa de nada. Margarita cerró los ojos. Antonio, incluso después de muerto, intentaba protegerla a ella, protegerla del odio de su hija. Ana, dime la verdad, ¿quieres vivir con tu tía Verónica? La chica guardó silencio y luego negó lentamente con la cabeza. No, pero no tengo a dónde ir. ¿Y si tuvieras una oportunidad? Margarita titubeó sin saber cómo formularlo. Si yo te llevara a vivir conmigo. Ana levantó bruscamente la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿En serio? No lo sé. Aún no lo he decidido. Pero quiero que sepas que no quiero que sufras por un error de tu padre. Ana se acercó y le cogió la mano. Margarita, no molestaré. Lo prometo. Ayudaré en todo, me portaré bien. Solo sáqueme de aquí, por favor.
La voz se le quebró en las últimas palabras. Margarita vio las lágrimas en los ojos de la chica, desesperadas, impotentes, y algo dentro de ella se rompió por completo. Lo pensaré, susurró. Te prometo que lo pensaré. Se quedaron en el rellano, cogidas de la mano, dos destinos unidos por un hombre muerto y su mentira. Y Margarita, por primera vez en todos esos días, sintió no solo dolor, sino algo más, compasión, responsabilidad y una débil, casi imperceptible, esperanza. Margarita no durmió en toda la noche después de hablar con Ana. Se quedó tumbada en la oscuridad, repasando en su mente todas las opciones, todos los pros y los contras. Acoger a la chica significaba ver cada día un recordatorio vivo de la infidelidad de Antonio. Significaba aceptar en su vida a una niña extraña que nunca sería verdaderamente suya. Pero rechazarla significaba condenar a Ana a una vida en una familia donde no la querían, donde sobraba. El viernes por la mañana, Margarita se levantó con un fuerte dolor de cabeza y se sirvió un café bien cargado. Se sentó junto a la ventana, mirando el cielo gris cubierto de nubes. El otoño se imponía. Los árboles estaban casi desnudos. El viento arrastraba las hojas amarillas por la calle. Los transeúntes se abrigaban con chaquetas y bufandas. El teléfono sonó sobre las 10. Era Ignacio Borrás. Margarita, he preparado los documentos, dijo sin preámbulos. ¿Cuándo y dónde te viene bien que nos veamos? Ven hoy a las 2 de la tarde. A mi casa. De acuerdo. Allí estaré. A las 2 en punto sonó el timbre. Margarita abrió. En el umbral estaba Ignacio con un maletín de cuero en la mano. Tenía mal aspecto, sin afeitar, trasnochado. Pasa, dijo Margarita, haciéndose a un lado. Se sentaron a la mesa de la cocina. Ignacio sacó del maletín una gruesa carpeta y la dejó delante de ella. Aquí está todo lo que pediste. La contabilidad del último año. Contratos, extractos de cuentas. Hizo una pausa y añadió: Margarita, quiero proponerte algo. Te escucho. Véndeme tu parte del negocio. Te pagaré un buen precio. 5 millones. Es una valoración justa. Puedes comprobarlo con cualquier tasador independiente. Margarita levantó la vista. ¿Para qué quieres eso? Me resulta más fácil gestionar la empresa solo. Tú al fin y al cabo no entiendes de construcción. Solo serías un estorbo. Además, ahora no estás para negocios. Recupera tu salud, rehaz tu vida. El dinero te vendrá bien. 5 millones es poco, dijo Margarita con calma. La empresa vale como mínimo 20. Mi parte son 10 millones, si no más. Ignacio frunció el ceño. ¿De dónde sacas esas cifras? De la lógica. Los beneficios del último trimestre aumentaron un 12%. Tú mismo lo dijiste. Los activos, los contratos, la reputación, todo eso vale dinero. Así que tu oferta es un intento de comprar mi parte por una miseria. Ignacio la miró fijamente. Eres más lista de lo que pensaba. Me has subestimado. Un error. De acuerdo, sonrió él. 7 millones. Es mi última oferta. No, negó Margarita con la cabeza. No la venderé. Al menos no ahora. Necesito tiempo para entenderlo todo por mí misma. Ignacio se levantó y cogió su maletín. Como quieras. Pero ten en cuenta que gestionar un negocio no es fácil. Hacen falta contactos, experiencia, mano dura. Tú no tienes nada de eso. Pues aprenderé, respondió Margarita con firmeza. Cuando Ignacio se fue, se quedó un buen rato sentada a la mesa, estudiando los documentos. Los extractos de las cuentas mostraban transferencias regulares a Susana Cuevas. 50.000 euros cada mes. Durante 16 años. Margarita apartó los papeles y se frotó las sienes. La cabeza le iba a estallar. Tenía que tomar una decisión sobre qué hacer a continuación. Con el negocio, con Ana, con su propia vida. El sábado por la mañana fue al cementerio. Aún no había casi nadie, solo algunos visitantes esporádicos. Encontró a doña Carmen junto a la tumba de su marido. Qué temprano hoy, observó la anciana al ver a Margarita. No podía dormir. Su chica vendrá pronto también. Los sábados siempre llega antes, para tener tiempo de limpiar y hablar con su padre. Margarita se acercó a la tumba de Antonio y se sentó en el banco, mirando la fotografía enmarcada. Antonio sonreía, despreocupado, feliz. ¿Cuándo se había hecho esa foto? Hacía unos 3 años, en la casa de campo de unos amigos. Recordaba aquel día. Habían hecho una barbacoa, jugado al bádminton, reído. Antonio la abrazaba, la besaba y le susurraba, te quiero tanto. Y al mismo tiempo, tenía una hija, de 12 años en aquel momento. ¿Por qué, Antonio? Preguntó Margarita en voz baja, mirando la fotografía. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Quizá lo habría entendido. Quizá habríamos encontrado una solución. Pero no hubo respuesta. Solo el viento susurraba entre las hojas amarillas, y a lo lejos, graznaba un cuervo. Ana apareció sobre las 10. Caminaba despacio con una bolsa en las manos. Al ver a Margarita se detuvo indecisa. Hola, dijo en voz baja. Hola. Siéntate.
Ana se sentó en el borde del banco y dejó la bolsa sobre sus rodillas. Margarita, ¿ha pensado en lo que hablamos? He pensado. Margarita se volvió hacia ella. Ana, dime la verdad. Si finalmente decidiera acogerte, ¿de verdad querrías vivir conmigo? Sí, respondió la chica sin dudar. Muchísimo. ¿Por qué? Ana reflexionó buscando las palabras. Porque papá la quería a usted. Y papá no podía querer a una mala persona. Y me parece que a su lado, estaré más cerca de él. Hizo una pausa y añadió en voz baja, y porque en casa de la tía Verónica soy una extraña, y con usted a lo mejor no lo seré. Margarita la miraba, delgada, con unos ojos enormes llenos de esperanza. 15 años, casi una adulta, pero aún tan vulnerable. Tienes que entender una cosa, dijo Margarita lentamente. Si te acojo no significa que vaya a convertirme en tu madre de la noche a la mañana. Ahora mismo siento tanto dolor, tanto rencor, no sé si seré capaz de quererte como te mereces. No pido que me quiera, dijo Ana rápidamente. De verdad, me basta con estar a su lado, con ayudarla, con no molestar. No tienes que vivir pensando que molestas a alguien, dijo Margarita bruscamente. Eso no está bien. Ana bajó la cabeza. Margarita vio como una lágrima se deslizaba por su mejilla. ¿Sabe qué es lo peor? Susurró la chica. No que papá muriera, ni que mamá muriera. Lo peor es que no le importo a nadie. La tía Verónica me aguanta por lástima. Olivia está enfadada porque ocupo espacio. Carlos me evita. Solo el pequeño Goyo juega conmigo, y solo porque se aburre. Y yo solo quiero que alguien simplemente quiera que esté a su lado. La voz se le quebró en las últimas palabras. Ana se cubrió el rostro con las manos y sus hombros empezaron a temblar. Margarita la miraba y sentía como algo se removía en su interior. No era solo una niña extraña. Era una chica que había perdido a sus dos padres, que se había quedado sola en el mundo. Margarita extendió la mano y le tocó el hombro. No llores. Perdón, sollozó la chica. No quería. Tranquila. No pasa nada. Se quedaron sentadas juntas. Margarita le acariciaba la espalda mientras ella lloraba. Desde lejos doña Carmen las observaba y negaba con la cabeza. Cuando Ana se calmó, se secó los ojos con la manga de la cazadora. Lo siento. Es que estoy cansada. Cansada de sobrar. Tú no sobras, dijo Margarita con firmeza. ¿Me oyes? No sobras, pero aún así no me acogerá. Ana la miró con una sonrisa amarga. Lo entiendo. Yo en su lugar tampoco lo haría. ¿Por qué estás tan segura? Porque soy el recordatorio de que papá la engañó. Cada vez que me mire se acordará de eso. Margarita guardó silencio. Ana tenía razón. Era eso precisamente lo que la había frenado todos esos días. Sí, dijo con sinceridad. Me acordaré. Me enfadaré, me sentiré dolida, puede que incluso te odie. Pero ¿sabes qué? Sigues sin tener la culpa. No tengo derecho a castigarte por el error de tu padre. Ana levantó lentamente la cabeza. ¿Eso significa que está de acuerdo? Todavía no lo he decidido del todo. Tengo que hablar con tu tía Verónica, arreglar los papeles. Tramitar la tutela es un proceso complicado. Pero al menos lo pensará. ¿Lo pensará en serio? Sí. Margarita asintió. Ya lo estoy pensando. De repente Ana la abrazó. Un abrazo brusco, inesperado, desesperado. Margarita se quedó helada, sin saber cómo reaccionar. Luego lentamente le devolvió el abrazo. Se quedaron así unos minutos, dos destinos unidos por un hombre y su secreto. El lunes Margarita volvió a llamar a Verónica Cuevas. Quedaron en un café del centro. Verónica llegó puntual, con una chaqueta vieja y unos vaqueros gastados. Se sentó enfrente y pidió un té. Bueno, ¿ha cambiado de idea sobre el dinero? Preguntó sin rodeos. No, quiero hablar de la tutela. Verónica entrecerró los ojos. ¿Cómo que la tutela? Quiero solicitar la tutela de Ana. Llevármela a vivir conmigo. Verónica guardó silencio unos segundos y luego sonrió con sorna. ¿En serio? Pero si odia a la cría. Es la hija de la amante de su marido. Susana no era su amante, dijo Margarita con frialdad. Fue una relación esporádica, un error. Un error que tuvo como consecuencia el nacimiento de una niña. Verónica dio un sorbo a su té. Bueno, no es asunto mío. ¿Quiere llevarse a Ana? Llévesela. A mí me hace un favor. Una boca menos que alimentar. ¿Está de acuerdo en transferir la tutela? ¿Y por qué no? Verónica se encogió de hombro. La chica es buena, no lo niego, pero ya me cuesta bastante sacar adelante a los míos. Si usted está dispuesta a mantenerla adelante. Bien, me pondré en contacto con un abogado. Empezaremos los trámites. Solo una cosa, Verónica se inclinó hacia adelante. Si luego se arrepiente, no la aceptaré de vuelta. Si lo ha decidido, está decidido. No me arrepentiré, dijo Margarita con firmeza. Cuando salieron del café, Verónica se detuvo de repente. ¿Sabe?
Al principio pensé que se vengaría en Ana por la infidelidad de su padre. Pero usted no es así, ¿verdad? No, no soy así. Entonces de acuerdo. Llévese a la chica. A lo mejor así le va mejor en la vida. Verónica se dio la vuelta y se marchó. Margarita la siguió con la mirada y pensó que había dado el primer paso. Ya no había vuelta atrás. El martes se reunió con una abogada, Elena Gregorio, recomendada por la notaria. Hablaron del procedimiento para la tutela, de los documentos necesarios, del tiempo que llevaría. En su caso todo debería ir sobre ruedas, dijo Elena. Es la viuda del padre de la niña, tiene solvencia económica, vivienda, lo único que se necesita es la aprobación de los servicios sociales y un informe psicológico. ¿Cuánto tiempo llevará? Un mes, quizá mes y medio. Si no hay retrasos. Perfecto. Empiece los trámites. El miércoles Margarita volvió al cementerio. Ana estaba allí, en cuclillas junto a la tumba de su padre, hablando con la fotografía. Al oír sus pasos, se giró. Margarita, en su voz sonaba una tímida esperanza. Ana, tengo que decirte algo. Margarita se acercó. He iniciado los trámites de la tutela. Tu tía Verónica está de acuerdo. La abogada dice que en un mes o mes y medio podrás venirte a vivir conmigo. Ana se quedó paralizada. Luego se levantó lentamente mirando a Margarita. ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha decidido? Margarita suspiró. Porque no debes sufrir por el error de tu padre. Porque eres su hija y por tanto una parte de él. Y porque hizo una pausa, buscando las palabras. Porque quizá así pueda perdonarlo a él. Ana dio un paso adelante y la abrazó. Margarita le devolvió el abrazo con torpeza, con cautela, pero lo hizo. Gracias, susurró Ana. Gracias. Prometo que no la decepcionaré. Estudiaré mucho, ayudaré en casa. No molestaré. Ana, Margarita la apartó suavemente y la cogió por los hombros. No tienes que ganarte el derecho a estar a mi lado. Simplemente vivirás como una chica normal. ¿Entiendes? Ana asintió, secándose las lágrimas. Se sentaron junto a la tumba de Antonio, hablando del futuro, de cómo sería su vida juntos. Ana le contó cosas del instituto, de sus libros favoritos, de sus sueños. Margarita la escuchaba y pensaba en el largo camino que tenían por delante. Un camino de aceptación, de perdón, de crear una nueva familia sobre las ruinas de la antigua. Pero por primera vez en todas esas semanas, sintió no solo dolor. Sintió esperanza. La tramitación de la tutela duró 6 semanas. 6 semanas de papeles, certificados y visitas a los servicios sociales. Margarita pasó un reconocimiento médico, presentó un certificado de ingresos, preparó el piso para una inspección. La visitó una trabajadora social, una mujer estricta de unos 50 años que examinó minuciosamente la vivienda, hizo preguntas y rellenó formularios. Margarita respondió a todo con sinceridad, sin ocultar que Ana era la hija de su difunto marido con otra mujer. ¿Y está segura de que podrá criar a la niña?, preguntó la inspectora, mirándola por encima de las gafas. A pesar de las circunstancias. Estoy segura, respondió Margarita con firmeza. Ana no tiene la culpa de lo que pasó. Se merece una vida normal. La inspectora asintió y tomó una nota en su libreta. Ana también tuvo entrevistas con una psicóloga. Margarita no sabía de qué hablaban, pero después de cada visita, la chica salía con los ojos enrojecidos. Un día, Margarita no pudo más y le preguntó. ¿Qué te preguntan? Sobre mis padres, sobre cómo me siento, sobre usted, respondió Ana en voz baja. La psicóloga quería saber si le tengo miedo, si me presiona. ¿Y qué le has dicho? Que es usted la persona más buena que conozco. Margarita se giró para que Ana no viera sus lágrimas. A principios de noviembre llegó la autorización oficial. Margarita recibió los documentos que confirmaban su condición de tutora. Ana ya podía mudarse con ella legalmente. El sábado, 11 de noviembre fueron a la calle Goya a recoger las cosas de Ana. Verónica Cuevas las recibió en la puerta con 2 bolsas gastadas en las manos. Aquí está todo su ajuar, dijo, tendiéndole las bolsas. Ropa, libros de texto, un par de novelas. No tiene nada más. Gracias. Margarita cogió las bolsas. Ana se quedó a su lado, en silencio. Desde una habitación asomó Goyo, el hijo pequeño de Verónica, y saludó a Ana con la mano. Adiós, Ana. Ven a visitarnos. Vendré, prometió Ana. Verónica las acompañó hasta la puerta. Bueno, pues buena suerte. Cuide de la chica. Lo intentaremos, dijo Margarita. Bajaron las escaleras y subieron al coche. Margarita arrancó y salió del barrio. Ana permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventanilla. Solo cuando se detuvieron en un semáforo, dijo en voz baja. Pensé que estaría contenta, pero estoy triste. Es normal. Margarita la miró. Has vivido allí más de un año. Era tu familia. Pero no me querían. No te querían, pero te habías acostumbrado. Y ahora empieza una nueva vida, y eso siempre da miedo. Ana asintió y se secó los ojos.
El apartamento del Paseo del Prado las recibió en silencio. Margarita le enseñó a Ana su habitación, el antiguo despacho de Antonio, que había vaciado y amueblado de nuevo, una cama, un escritorio, un armario, estanterías para libros. «Esta es tu habitación», dijo Margarita. «Puedes decorarla como quieras. Si necesitas algún mueble o cualquier otra cosa, dímelo y lo compramos». Ana entró despacio, examinó la habitación, se acercó a la ventana y miró a la calle. «Es muy bonito», dijo en voz baja. «Gracias. Ponte cómoda. Yo voy a preparar la cena». Margarita fue a la cocina y sacó comida del frigorífico. Decidió hacer algo sencillo, pasta con pollo y verduras. Cocinaba en silencio, atenta a los sonidos que llegaban de la habitación. Ana caminaba de un lado a otro colocando sus cosas, moviendo algo. Cenaron juntas en la mesa. Ana comía despacio, esforzándose por no hacer ruido ni derramar nada. Margarita la observaba y pensaba en lo extraño que era todo. Hacía solo 2 meses, ni siquiera sabía que esa chica existía, y ahora estaban sentadas a la misma mesa como una familia. «Margarita», empezó Ana, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Cómo debo llamarla?» «Por su nombre o...». Margarita se quedó pensativa. «Buena pregunta. Mamá sonaría demasiado pronto, demasiado falso. Doña Margarita, demasiado formal para alguien con quien iba a vivir. Llámame Margarita o tía Margarita», decidió. «Como prefieras. No me molesta». «De acuerdo». Ana asintió. Después de cenar, Margarita le enseñó a Ana el resto del piso, el baño, la cocina, el salón. Le explicó cómo funcionaba la lavadora, dónde estaban las toallas y la ropa de cama. Ana escuchaba con atención, memorizando todo. «Mañana es domingo», dijo Margarita. «Descansa, acostúmbrate al nuevo sitio. Y el lunes te llevaré al instituto, conoceré al director y tramitaremos el traslado». «¿Puedo ir mañana al cementerio?», preguntó Ana tímidamente. «A ver a papá y a mamá». «Claro. Iré contigo». La primera noche en la nueva casa fue difícil. Margarita no durmió, pendiente de cualquier ruido. Sobre las 2 de la madrugada, oyó un sollozo ahogado que venía de la habitación de Ana. Se levantó, se acercó a la puerta y se quedó allí, sin atreverse a entrar. Luego abrió la puerta sigilosamente y asomó la cabeza. Ana estaba acostada, hecha un ovillo con la cara hundida en la almohada. Sus hombros se sacudían. «Ana», la llamó Margarita. La chica dejó de llorar de golpe y se secó los ojos. «Perdón, ¿la he despertado?» «No, yo tampoco dormía». Margarita entró y se sentó en el borde de la cama. «¿Qué pasa?» «Nada. Es solo que echo de menos a papá, a mamá, incluso a la tía Verónica y a Goyo». «Es una tontería, ¿verdad?» «No es ninguna tontería. Es normal». Ana se incorporó. «Tía Margarita, ¿no se ha arrepentido de haberme acogido? Le resultará difícil conmigo, ¿verdad?» «Es difícil», respondió Margarita con sinceridad. «Pero no por ti. Por mí. Necesito tiempo para aceptar todo lo que ha pasado. La infidelidad de Antonio, su muerte, tu existencia. Eso no se asimila en un día». «Lo entiendo». Se quedaron sentadas juntas en la oscuridad, escuchando el silencio de la noche. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Margarita en voz baja. «Toda mi vida soñé con tener un hijo. Sufrí por no poder tenerlo. Envidiaba a las mujeres con carritos de bebé. Y ahora te tengo a ti. No eres de mi sangre, pero aún así eres mía». Ana se volvió hacia ella. «¿De verdad? Aún no sé cómo llamarlo, pero no me eres ajena. Y eso es lo importante». Ana se acurrucó a su lado. Margarita la abrazó. Se quedaron así un buen rato, hasta que Ana se durmió. Margarita la acostó con cuidado, la arropó con la manta y salió de la habitación. La mañana empezó con un desayuno juntas. Margarita hizo huevos fritos y preparó té. Ana puso la mesa y ayudó a colocar los platos. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo, sino tranquilo, casi acogedor. Después de desayunar, fueron al cementerio. Hacía un día frío de noviembre. El viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. Doña Carmen estaba en su banco de siempre, tejiendo un calcetín. «¿O ha traído a la niña?», dijo al verlas. «¿Ya lo han arreglado todo?». «Sí», respondió Margarita. «Ana vive ahora conmigo. Hacen bien. La chica necesita una familia, cuidados y cariño». Se acercaron a la tumba de Antonio. Ana sacó de su bolsa un ramo de ásteres y lo puso en un jarrón. Luego se arrodilló y empezó a hablar. «Papá, me he mudado con la tía Margarita. Ahora estamos juntas. Es buena, amable. Tenías razón sobre ella». La voz de Ana tembló. «Te echo tanto de menos, pero intentaré ser fuerte. Te lo prometo». Margarita se quedó a su lado, mirando la fotografía de su marido. La rabia se había ido. Solo quedaban tristeza y comprensión. Antonio había cometido un error, pero había pasado toda su vida pagando por él. «Antonio», dijo en voz baja, «no sé si te he perdonado del todo, pero he aceptado a Ana.
Cuidaré de ella. Es todo lo que puedo hacer. Se quedaron un rato más y luego pasaron a la tumba de Susana. Ana repitió el ritual, flores, limpieza, palabras en voz baja. Mamá, ahora tengo a la tía Margarita. No te sustituirá, pero estoy bien con ella. No te preocupes por mí. De vuelta pasaron por una tienda y compraron comida. Ana ayudó a elegir y a llevar las bolsas. En casa prepararon juntas la comida, un potaje de lentejas y filetes empanados. Ana cortaba las verduras mientras Margarita preparaba la carne. ¿Se te da bien?, observó Margarita. La tía Verónica me enseñó. Decía que una chica tiene que saber cocinar. Es verdad. Pero no solo las chicas. Todo el mundo debería saber cuidarse. El lunes Margarita llevó a Ana al instituto. La directora, una mujer de unos 60 años con el pelo cano y gesto severo, las recibió en su despacho. Así que ahora es usted la tutora de Ana, dijo examinando los documentos. Sí. Muy bien. Recopilaremos su expediente y lo formalizaremos todo. Ana tenía buenas notas, no había problemas con ella. Espero que siga así. Seguirá así, dijo Ana con firmeza. La directora la miró por encima de las gafas y sonrió. Estupendo. Ve a clase, Ana. Tu tutor te está esperando. Ana se fue. Margarita se quedó. Dígame la verdad, le pidió la directora. A la niña le irá bien con usted. Haré todo lo posible, respondió Margarita. Entonces, buena suerte. Es una situación difícil, pero saldrá adelante. Veo que de verdad quiere ayudar a la niña. Margarita salió del instituto con el corazón más ligero. Un problema menos. La semana siguiente llamó Ignacio Borrás. Margarita, quiero vender la empresa. Tengo un comprador para mi parte del negocio. Pablo Castellanos, un competidor, ofrece un buen precio. Quiere comprar toda la empresa, tu parte también. 15 millones por tu parte. ¿15? Repitió Margarita. Sí, es una valoración justa. Lo he comprobado. Acepta. Será lo mejor para todos. Margarita lo pensó. 15 millones era mucho dinero. Con eso podría vivir tranquilamente sin pensar en un negocio del que no entendía nada. De acuerdo, decidió. Acepto. Prepara los documentos. La venta tardó 2 semanas. Pablo Castellanos resultó ser un hombre de unos 50 años, serio y profesional. Compró las partes de Margarita y de Ignacio. Margarita recibió el dinero en su cuenta. Ahora era una mujer rica. Podía no trabajar, vivir de las rentas, darle a Ana todo lo que necesitara. A finales de noviembre por fin se habían adaptado la una a la otra. Ana se había acostumbrado a la nueva casa, al nuevo instituto. Margarita se había acostumbrado a no estar sola, a tener que preparar el desayuno para 2, a que por la noche alguien le preguntara qué tal le había ido el día, a que el apartamento volviera a tener vida. Una tarde, mientras estaban en el salón, Margarita leyendo un libro, Ana haciendo los deberes, la chica levantó de repente la cabeza. Tía Margarita, ¿puedo llamarte mamá? Margarita se quedó helada y dejó el libro a un lado. ¿Estás segura? Sí. Me cuidas como una madre. Contigo me siento como con una madre. Margarita guardó silencio unos segundos y luego asintió. Puedes, si es así como lo sientes. Gracias, mamá. La palabra sonó en voz baja, con timidez, pero sonó. Y algo en el interior de Margarita se derritió por completo. En diciembre volvieron al cementerio. Hacía un día frío pero despejado. Se acercaron juntas a la tumba de Antonio y llevaron flores. Papá, dijo Ana, ahora tengo otra mamá. Margarita, la que tú querías. Estamos felices juntas. Margarita se quedó a su lado cogiendo la mano de Ana, mirando la fotografía de Antonio y pensando en lo extraña que es la vida. A veces lo destruye todo para construir algo nuevo. A veces del dolor y la traición nace el amor. Se fueron del cementerio juntas como madre e hija, no por sangre sino por elección. Y eso no era menos valioso. Margarita apretó un poco más fuerte la mano de Ana, y la chica le devolvió el gesto. A sus espaldas quedaban 2 tumbas, 2 vidas perdidas, 16 años de mentiras y dolor. Pero por delante se abría un camino, desconocido, intimidante pero suyo. El camino de 2 personas a las que el destino había unido a través de la traición y la muerte, a través de las lágrimas y el perdón. El sol se abría paso entre las nubes grises, iluminando los senderos del cementerio con una luz suave. Ana caminaba a su lado, ya sin encorvarse, sin ocultar la mirada. Y Margarita, por primera vez en muchos meses, sintió no el vacío, sino el calor. Ese calor que no nace de los lazos de sangre, sino de la decisión de caminar juntas, a pesar de todo. La familia no siempre son aquellos con los que compartes genes. A veces son aquellos a los que eliges con el corazón. Y su elección había resultado ser más fuerte que cualquier dolor.